Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche, entramos en el mundo de la señorita Marple, en el secreto bajo el mosaico florentino. Un crimen, un mosaico oculto y una verdad enterrada durante años. ¿Desde qué parte del mundo nos acompañas? Cuéntanoslo abajo. Ahora sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El pueblo de St. Mary Mead disfrutaba de una de esas raras tardes en las que el aire no estaba ni demasiado cargado con el aroma de rosas ni demasiado húmedo por la persistente niebla de las colinas. Las campanas de la iglesia acababan de terminar su ensayo y en la calle mayor las señoras llevaban sus cestas a casa desde la tienda de comestibles sin mayor expectativa que la cena y una velada agradable junto al fuego. Pero la calma se rompió de repente, bruscamente, y la mayoría desconcertantemente por un grito. Provenía de la antigua rectoría, ahora una pensión regentada por la excéntrica señora Elspeth Green. El sonido rompió el silencio, lanzando una bandada de gorriones asustados al cielo. En cuestión de minutos, media docena de aldeanos se habían reunido junto a la puerta, susurrando teorías y estirando el cuello. La señorita Marple, de regreso de la vicaría con un modesto tarro de mermelada envuelto en su pañuelo, se detuvo solo una vez antes de decidir con toda sensatez investigar. Nunca se grita, murmura en voz baja, a menos que se esté realmente asustado o se quiera que los demás crean que se está. En el oscuro pasillo de la rectoría, la señora Green se retorcía las manos de forma espectacular. «Ay, señorita Marple. Ay, es terriblemente espantoso», gritó. El señor la primera se había desplomado en el salón. Se estaba agarrando a esa cosa extraña en la pared cuando se cayó. Con ese objeto extranjero, la señora Green se refería al mosaico florentino, un curioso panel de baldosas de piedra de colores que había adquirido años atrás en Italia y que colgaba prominentemente sobre la repisa de la chimenea. Su diseño floral retorcido siempre ha sido tema de debate en el pueblo. Algunos lo llaman arte, otros murmuran con tristeza que es decadente. El señor Latimer, un abogado jubilado sin gran encanto, pero con considerable presencia local, yacía tendido debajo, con el rostro ceniciento y los ojos muy abiertos, en una mirada terrible. «Muerto», murmuró el joven Peter, el jardinero, que había entrado corriendo tras la señorita Marple. Su declaración provocó la exclamación de asombro de los huéspedes reunidos. La señorita Marple se arrodilló junto al cuerpo, con movimientos pausados. Tocó suavemente la muñeca del hombre, aunque sus ojos no estaban fijos en él, sino que se dirigían al mosaico superior. Faltaba un pequeño fragmento de piedra en el borde, un pequeño detalle, quizás, pero la señorita Marple nunca pasaba por alto los pequeños detalles. «Llamaré al médico», dijo la señora Green, dándose golpecitos teatrales en la frente, aunque me atrevería a decir que es demasiado tarde. Debió de ser su corazón. «No tenía problemas de corazón», intervino la señorita Hargreaves, una de las huéspedes con la voz áspera como el vinagre. «Se lo oí decir hace menos de 3 noches durante la cena, cuando surgió el tema de la indigestión. Ese mosaico», susurró la señorita Marple, casi para sí misma. «Qué raro». Sus palabras pasaron desapercibidas entre la charla. La repentina muerte del señor. La primera ya era la comidilla del salón. La señora Green insistió en causas naturales. Peter juró que parecía veneno. Y la señorita Hargreaves insinuó sombríamente el escándalo. Sin embargo, la señorita Marple permanecía apartada, sus ojos azules observando cada gesto, cada comentario, como si las respuestas se encontrarán no en el cadáver silencioso, sino en las personas vivas que lo rodeaban. «Cierren las puertas», dijo en voz baja, tan baja que la señora Green casi no la oyó. «Será mejor que todos permanezcan juntos, hasta que lleguen las autoridades». El ambiente se volvió más denso. Las miradas nerviosas iban de un rostro a otro. Alguien tosió. Alguien más se removió inquieto. Y entonces la señorita Marple lo notó en el borde del marco del mosaico una leve mancha. No era polvo, no tenía antigüedad. Algo reciente, algo casi aceitoso. No dijo nada más. En cambio, juntó las manos cuidadosamente ante sí con expresión serena. Para los demás, parecía una anciana inofensiva, una entrometida de pueblo sin nada mejor que hacer que revolotear. Pero tras su mirada apacible,
1000 observaciones silenciosas ya se estaban convirtiendo en sospecha. El cuerpo del señor Latimer yacía frío bajo el mosaico florentino. Sobre él, el fragmento faltante parecía sonreír con una promesa siniestra. Y afuera, el pueblo bullía de rumores, sin percatarse de que debajo de su simple rutina, un secreto ya había cobrado vida. Quédate con nosotros hasta el fin para, solo entonces se revelará la verdad. A la mañana siguiente, St. Mary Mead ya había hecho lo que mejor sabía hacer: convertir un solo incidente en una docena de versiones de sí mismo. En el mostrador de la tienda de comestibles, la señora Price afirmó que el señor Latimer había sido envenenado con arsénico en su té de la tarde. En la oficina de correos, el señor Finch confesó a cualquiera dispuesto a escuchar que el mosaico mismo estaba maldito, tras haber sido robado de una capilla en ruinas en Florencia. Y en la vicaría, la señora Bantry insistió con solemne autoridad en que el pobre hombre había sido víctima de un terrible ataque de nervios provocado por su temperamento. La señorita Marple lo oía todo sin aparentar escuchar. Estaba sentada en un banco de madera frente a la frutería, con sus agujas de tejer tintineando suavemente, sus ojos azules fijos en los rostros que pasaban. Los chismes, decía siempre, eran como la pelusa del diente de león. Viajaban lejos y rápido, y aunque parecían ligeros, a menudo llevaban una semilla de verdad. Le digo, señorita Marple, la señora Price se inclinó sobre su cesta, con aire de quien imparte sabiduría que la señora Green no lo cuenta todo. Siempre le ha extrañado ese cuadro italiano, que lo limpia a todas horas y nunca deja que Peter le ponga un paño cerca. Recuerden lo que les digo, ese mosaico esconde más de lo que parece. La señorita Marple sonrió levemente. ¡Qué concienzuda!, dijo con tono suave, aunque me atrevería a decir que una persona podría pulir algo más que polvo si no tiene cuidado. La señora Price parpadeó sin saber si había estado de acuerdo o la había contradicho, y se apresuró a llevárselas con sus repollos. En ese mismo instante, el inspector Cray llegó del pueblo, con su imponente figura. Era un hombre que se enorgullece de su sentido común, y no tardó en decirles a los aldeanos allí reunidos que la muerte del señor, la primera, sería investigada a fondo, pero sin dramatismo. Nada que sugiera un crimen, dijo con voz que pretendía transmitir. No hay señales de violencia. El doctor Haworth cree que fue un colapso repentino. Hubo murmullos, decepciones. A los aldeanos les gustaba más un escándalo que un diagnóstico médico. La señorita Marple no lo contradijo, aunque su mirada se detuvo en sus botas lustradas que dejaban tenues marcas en el camino polvoriento. Pensó en la mancha que había visto en el marco del mosaico. Algo aceitoso, como si una mano hubiera presionado allí. No era la clase de marca dejada por un hombre en estado de colapso. Más tarde ese día, se encontró caminando con el joven Peter, que llevaba una pala al hombro. Parecía inquieto, como suelen hacer los chicos cuando tienen algo que decir pero no tienen a quién decírselo. No era natural. La señorita Marple soltó de repente, el señor Latimer cayendo así. Estaba de muy buen humor, presumiendo de sus nuevas inversiones. ¿Presumir?, preguntó la señorita Marple con suavidad, ajustándose el cordón de los guantes. Ah, sí, dijo que había encontrado la manera de hacer una fortuna con unas propiedades extranjeras. No entendí ni la mitad. Pero sonreía. No era un hombre dispuesto a morir desplomado. La señorita Marple lo miró con dulzura. A veces, Peter, la gente sonríe con más entusiasmo cuando quiere ocultar sus preocupaciones. Aún así, es útil observar los pequeños cambios en el habla de una persona. Pasaron entonces la rectoría, y las cortinas de la señora Green se movieron como si hubiera estado esperando tras ellas. La casera abrió la puerta casi al instante, con el rostro empolvado, pero la mirada demasiado alerta. «Pase, querida señorita Marple», dijo, con un tono demasiado cálido. «La casa se siente tan vacía, ahora entonces terrible después del shock de ayer». Dentro, el salón ya estaba arreglado. El mosaico brillaba como si hubiera sido pulido. La mirada de la señorita Marple volvió a fijarse en el fragmento faltante, cuya ausencia disimulaba hábilmente el ángulo del marco. La señora Green sirvió el té con manos temblorosas. «El inspector Cray tiene toda la razón, por supuesto. Al pobre señor Latimer simplemente le falló el corazón. Eso es todo.
No hay nada de qué preocuparse. Pero los corazones son cosas tan curiosas, respondió la señorita Marple con ligereza. Pueden perdurar fielmente durante años y luego detenerse solo cuando las circunstancias los apremian. Las palabras hicieron vacilar a la señora Green. Su taza de té tintineó contra el platillo. Por una fracción de segundo, sus ojos se dirigieron al mosaico y luego volvieron a su invitada. La señorita Marple sonrió con serenidad y bebió un sorbo de té. No necesitaba insistir por ahora. Al anochecer, los rumores se habían extendido aún más. Algunos decían que la señora Green se había peleado con el señor la primera por dinero. Otros insistían en que era la señorita Hargreaves, a quien se había visto salir del salón momentos antes del derrumbe. Algunos incluso insinuaron que el afán de Peter por declarar al hombre envenenado era en sí mismo sospechoso. La verdad, como bien sabía la señorita Marple, estaba enredada en la conducta humana, en las mentiras que la gente se decía a sí misma, tanto como en las mentiras que le decían a los demás. Y al caer el día, una nueva inquietud se apoderó de St. Mary Mead. Los aldeanos empezaban a sospechar que la tranquila superficie de su mundo ocultaba un patrón más oscuro, algo así como el diseño retorcido del propio mosaico florentino. Esa noche, mientras la señorita Marple colocaba cuidadosamente su tejido en la cesta, se hizo la misma pregunta que mantendría al pueblo animado hasta que se resolviera el misterio. ¿Quién, entre las almas aparentemente ordinarias de St. Mary Mead, tenía más que ganar con la muerte repentina del señor Latimer? La respuesta, sospechaba, llegaría pronto, pero no sin antes saber otra revelación. A la mañana siguiente, una nueva oleada de chismes llegó a St. Mary Mead, pues se había extendido la noticia de que el señor Latimer había dejado un testamento reciente y sumamente inconveniente. Eran esas noticias que corrían más rápido que el carro de la leche, cargadas de envidia, curiosidad y una malicia apenas disimulada. En la oficina de correos, la señorita Hartley le susurró a la señora Price que habían llamado al abogado, y para cuando llegó la hora del almuerzo, medio pueblo sabía que el testamento se leería en el salón de la señora Green. Naturalmente, nadie tenía intención de perderse semejante evento, aunque solo unos pocos elegidos tenían derecho a estar presentes. La señorita Marple, por supuesto, había sido invitada con el pretexto de consolar a la señora Green. Aceptó con amabilidad, aunque en realidad no necesitaba invitación para observar la naturaleza humana en su faceta más reveladora. El salón, aún dominado por el reluciente mosaico, se llenó de una mezcla de anticipación e inquietud. La señora Green revoloteaba con ojos brillantes. La señorita Hargreaves permanecía rígida en un rincón con los labios apretados, y el joven Peter se detenía cerca de la puerta con las botas embarradas y expresión cautelosa. El inspector Cray se había apostado junto a la chimenea con los brazos cruzados, con la paciencia agotada por el constante murmullo de especulaciones. El abogado, un hombre solemne llamado señor Partridge, carraspeó y comenzó este testamento. Fechado 3 meses antes, deja la mayor parte del patrimonio del señor Latimer a la señora Elspeth Green. La sala estalló en un jadeo colectivo. La señora Green lanzó un grito ahogado entre el triunfo y la desesperación, aferrándose dramáticamente a su pañuelo. «¿A la señora Green?», espetó la señorita Hargreaves, con la voz áspera como el cristal. «Es absurdo. Apenas toleraba su comida». «Se lo oí decir». El señor Partridge, imperturbable, continuó leyendo, detallando legados menores una modesta suma a la señorita Hargreaves, un legado de libros a Peter y una donación a la iglesia, pero la mayor parte de la casa en Londres, sus ahorros y la nutrida colección de acciones quedó en manos de la señora Green. Convencido, murmuró el inspector Cray en voz baja. La señorita Marple no hizo ningún comentario. Sus ojos estaban fijos en las manos de la señora Green, retorciendo su pañuelo hasta que los hilos se deshilachan. No era alegría lo que veía en ellas, ni siquiera pena. Era valentía y urgencia. «Debo protestar», declaró la señorita Hargreaves, levantándose bruscamente. «Me prometió un meme, que me recuerden con generosidad. Apenas el mes pasado habló de ello». Sus mejillas se sonrojaron y le temblaron las manos.
La gente suele hablar con generosidad en la vida, dijo la señorita Marple en su tono tranquilo, pero la ley rara vez se guía por comentarios casuales durante una taza de té. La señorita Hargreaves la miró fijamente como si la anciana hubiera redactado personalmente el testamento. En ese momento, Peter se removió incómodo. «Disculpe, pero el señor Latimer también me dijo algo. Sobre guardar un secreto a salvo. Dijo que valía más que el oro». Su mirada se dirigió nerviosa al mosaico de la pared. «Me hizo prometer que jamás tocaría ese cuadro». Se hizo un silencio denso. Incluso el inspector Cray se irguió, con la mirada fija en el chico. «¿Por qué diría semejante cosa?», preguntó bruscamente el inspector. Peter tragó saliva. «No lo sé, señor, pero parecía serio, muy serio». Todas las miradas se volvieron hacia el mosaico, cuyo patrón retorcido brillaba débilmente a la luz de la tarde. La señora Green soltó una risa quebradiza. «De verdad, Peter, has dejado volar tu imaginación. Al señor Latimer le encantaban las adivinanzas. Eso es todo. Una manía suya bastante pesada». Pero su risa no sonaba auténtica. Era demasiado aguda, demasiado débil. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con su labor de punto descansando tranquilamente en su regazo. «Es extraño, ¿verdad?», ya dijo en voz baja, «con qué frecuencia la gente habla con acertijos cuando está muy cerca de la verdad. Es como si el lenguaje sencillo pudiera delatarlos». Su comentario provocó otra ola de inquietud en la sala. El testamento fue archivado, pero el daño ya estaba hecho. Los motivos habían brotado como la maleza en un jardín de verano. La señora Green, con su inesperada herencia, era ahora la principal sospechosa del pueblo, según se rumoreaba. La señorita Hargreaves, ofendida y furiosa, parecía igualmente capaz de albergar resentimiento, y el peculiar recuerdo de Peter sobre el mosaico añadía una sombra de misterio que nadie podía descartar. Al disolverse la reunión, la señorita Marple se quedó cerca de la chimenea. Su mano rozó el borde del mosaico y de nuevo sintió aquella leve mancha de aceite. Era una marca que denotaba un toque deliberado, no accidental. Salió de la rectoría con expresión pensativa, con pasos lentos y la mirada perdida. Tras ella, las voces se alzaron de nuevo acusaciones, negaciones y justificaciones apresuradas. El mosaico florentino brillaba bajo la luz mortecina, y su fragmento faltante lo observaba como un ojo vigilante. Y aunque se había leído el testamento, a la señorita Marple le parecía que la verdadera herencia aún estaba por reclamar, una herencia secreta. En el umbral, se detuvo y alzó la mirada hacia la ventana del piso superior, donde una cortina acababa de correrse. Alguien observaba, alguien con motivos para temer lo que pudiera suceder. Y la señorita Marple, sonriendo débilmente para sí misma, supo que el rompecabezas apenas comenzaba a tomar forma. A la tarde siguiente, la señorita Marple recibió una nota cortés, aunque algo tensa, de la señora Green invitándole a tomar el té. La señorita Marple sabía que tales invitaciones rara vez se trataba de un refrigerio. Se trataban de apariencias o de disimulos. Se echó el chal sobre los hombros y se dirigió a la rectoría con su bolsa de tejer en la mano. El salón se veía diferente ahora. Aunque todo estaba en su lugar, se percibía una leve tensión en el aire, como si la habitación misma supiera que había sido escenario de una muerte. El mosaico florentino brillaba en la pared, recién pulido, pero aún le faltaba un pequeño fragmento. La señora Green se adelantó con una sonrisa tensa. «Mi querida señorita Marple», dijo, «espero que me perdone por haber estado tan distraída ayer. Apenas se puede pensar con claridad con todo este asunto tan terrible». La señorita Marple se sentó, arreglándose las faldas con serenidad. «Me imagino que una herencia repentina aturde la mente. Debe haber tantas cosas que considerar». Las manos de la señora Green se sacudieron al servir el té. Una gota se derramó sobre la bandeja. «Sí, en efecto, muchas cosas. Y, por supuesto, el inspector debe hacer preguntas». Apenas pegué ojo. La señorita Marple aceptó su taza. Notó cómo la mirada de la señora Green se desliza constantemente hacia el mosaico, como si éste pudiera saltar de la pared y traicionarla. ¿Ha considerado la señorita Marple con suavidad que el señor Latimer quizá quisiera dejarle no solo dinero, sino también una responsabilidad? A veces la gente toma decisiones inesperadas cuando siente que sus asuntos no están bien.
La señora Green palideció. Su platillo golpeó la taza. ¿Responsabilidad? ¿A qué te refieres? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la señorita Hargreaves irrumpió en la habitación con una expresión aguda y acusadora. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo, Elspeth. Me atrevería a decir que quería una audiencia privada con nuestro detective del pueblo. Bueno, no me excluirán». La compostura de la señora Green se quebró. «No sé a qué te refieres, Harriet. No hay nada que ocultar, nada». La voz de la señorita Hargreaves se alzó. «¿Qué me dices de la discusión que tuviste con el señor Latimer la misma mañana de su muerte? No me mires así. Te oí a través de la puerta. Dijo algo sobre la llave y le rogaste que se callara». Un silencio invadió la habitación. Incluso el tic-tac del reloj de la repisa pareció detenerse. La mirada de la señorita Marple pasó rápidamente de una mujer a otra. «¿Una llave?», repitió en voz baja. «Qué curioso. Las llaves suelen abrir más que puertas, ¿no crees?». La señora Green se puso colorada. «Tonterías. Fue una discusión absurda sobre la limpieza». La señorita Hargreaves rió con amargura. «¿Tareas domésticas?». Dijo que podía arruinarte con una palabra. ¿Suena eso a tareas domésticas? La señora Green apretó los labios. Abrió la boca para responder, pero el sonido de pasos en el pasillo la interrumpió. Peter apareció con la pala aún en la mano y miró nerviosamente a las mujeres. «Disculpe», murmuró. «El inspector Cray me dijo que mirara. ¿Quiere saber si alguien ha tocado el mosaico desde ayer?». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y alguien, Peter?». El chico dudó y luego bajó la mirada. «No lo sé con exactitud, pero anoche oí un ruido aquí dentro, como si alguien moviera una silla. Cuando miré por la rendija de la puerta, el mosaico se veía diferente, casi como si lo hubieran movido». La señora Green soltó una carcajada estridente que rozaba la histeria. «Absurdo. ¿Por qué alguien lo movería? Lleva años colgado en esa pared». Pero la señorita Marple notó el temblor en su mano y la forma en que se aferraba a su pañuelo como si fuera un salvavidas. La señorita Hargreaves se acercó a la pared, entrecerrando los ojos. «Nunca me gustó esa cosa. Basura extrañera. Quizás esconde algo. Quizás a eso se refería Latimer con una llave». La señorita Marple se levantó lentamente con las manos cuidadosamente entrelazadas. Se acercó al mosaico, con la mirada suave pero firme. «Es curioso, ¿verdad?», murmuró, «cómo los objetos destinados a la decoración a veces ocultan algo mucho menos inocente». Los demás la miraron fijamente, sin saber si simplemente estaba entregándose a sus habituales reflexiones o si había dado con algo vital. El aire en el salón se había cargado de sospecha. Mentiras, evasivas y medias verdades se aferraban a cada palabra. La señorita Marple, con su expresión afable como siempre, guardó cuidadosamente ese pensamiento junto con todos los demás que había reunido. Una cosa se estaba haciendo evidente. El mosaico florentino era más que una simple decoración. Era una pieza de rompecabezas, y en las manos equivocadas podría resultar mortal. Mientras se preparaba para irse, la señorita Marple vio que las cortinas del rellano del piso de arriba se movían de nuevo. Alguien más había estado escuchando, alguien que prefería pasar desapercibido. Sonrió levemente para sí misma, saliendo al fresco aire de la tarde. Los secretos maduran con rapidez en St. Mary Mead, y no dudaba que la verdad saldría a la luz. ¿Pero qué verdad y a qué precio? Esa seguía siendo la pregunta más oscura. La noche después de su visita a la rectoría, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea de su salón, con el tintineo constante de sus agujas de tejer, mientras sus pensamientos se desenredaban a su propio ritmo tranquilo. El mosaico, el testamento, el curioso comentario sobre una llave, todo parecía girar en círculos como polillas alrededor de una llama. Y luego estaba la risa curiosa de la señora Green, tan frágil que casi se convirtió en pánico. Afuera, St. Mary Mead estaba inquieta. Las cortinas se movían, las voces se oían más lejos de lo habitual, e incluso el sonido del carro de la leche al amanecer parecía más agudo, como si el pueblo mismo se adentrara en el misterio. A media mañana, el inspector Cray visitó a la señorita Marple. No era un hombre que aceptara fácilmente los consejos de señoras mayores, pero había aprendido.
en casos anteriores, que ignorar las observaciones de la señorita Marple rara vez era prudente. Le diré con franqueza, señorita Marple, dijo, sentándose en su sillón con un gruñido. No me gusta mucho esta charla de mosaicos y llaves. Es demasiado fantasiosa. El hombre murió repentinamente, y lo más probable es que sea natural. Pero el testamento complica las cosas. Hay demasiado dinero en juego como para descartar. La señorita Marple le sirvió el té, con movimientos pausados. Exactamente, inspector. El dinero es un motivo, pero no el único. A veces la gente actúa no por codicia, sino por miedo a ser descubierta. Cray frunció el ceño. ¿Crees que la señora Green esconde algo? La sonrisa de la señorita Marple era serena. Creo, querido inspector, que casi todo el mundo oculta algo. La pregunta es qué secreto vale la vida de un hombre. Esa tarde, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por el pueblo. Al pasar por el cementerio, se encontró con la señorita Hargreaves, que cortaba las flores marchitas de los rosales con una precisión milimétrica. «Buenas tardes, señorita Hargreaves», dijo la señorita Marple. La señorita Hargreaves apenas levantó la vista. Tarde, aunque no puedo decir que sea buena, con el asesinato cerniéndose sobre nosotros como una nube de tormenta. ¿Asesinato?, preguntó la señorita Marple en voz baja. El inspector aún se inclina por las causas naturales. Tonterías, espetó la señorita Hargreaves. Latimer fue amenazado, te lo aseguro. Él mismo lo dijo. Y ese mosaico siempre le daba vueltas, como si guardara un secreto terrible. Créeme, Elspeth Green sabe más de lo que admite. Sus tijeras arrancaron la cabeza de otra rosa. La señorita Marple vio caer los pétalos brillantes contra la tierra. Las rosas, murmuró, pueden parecer tan resistentes, pero sus tallos se rompen con facilidad. Las personas son muy parecidas. Una pequeña grieta y todo cambia. La señorita Hargreaves se sonrojó pero no dijo nada más. Más tarde, la señorita Marple se detuvo de nuevo en la rectoría. Peter estaba en el jardín, cavando con inusual vigor. La miró con aire de culpabilidad al verla acercarse. ¿Trabajando duro, Peter?, preguntó amablemente. Se secó la frente. Intentándolo, señorita. Me ayuda a pensar menos en lo que vi. ¿Y qué viste? El chico se removió inquieto. Bueno, ya te conté lo del ruido, pero hay más. Esta mañana encontré un trozo de papel cerca de la papelera. Parecía parte de una carta. Decía algo sobre Florence y pago recibido. Pensé que podría referirse al mosaico. Lo quemé. No quería problemas. La mirada de la señorita Marple se suavizó. A veces, Peter, quemar algo no lo hace desaparecer. El recuerdo perdura, y también el significado. Peter bajó la mirada y su pala se clavó en el suelo con una fuerza innecesaria. Dentro de la casa, la señorita Marple encontró a la señora Green de nuevo pálida e inquieta. Se dedicó a limpiar el polvo, aunque sus ojos se desviaban constantemente hacia el mosaico. «No debes creer las malas palabras de Harriet», dijo de repente la señora Green. «Me desprecia porque heredé lo que ella quería. Pero no sabe nada». La señorita Marple colocó sus guantes cuidadosamente sobre la mesa. «Quizás. Pero la gente suele revelar verdades tanto en su ira como en sus momentos de calma». La señora Green apretó los labios y volvió a mirar el mosaico. El gesto fue casi involuntario. La mirada de la señorita Marple siguió la suya, deteniéndose en el intrincado diseño. Bajo su belleza, casi podía sentir el peso de algo oculto, esperando ser descubierto. Al levantarse para marcharse, el reloj de la repisa dio la hora. El sonido resonó extrañamente en la habitación, como si se hubiera quedado atrapado en el patrón sinuoso del mosaico. La señorita Marple se detuvo, entrecerrando los ojos. Por un instante, creyó ver que el borde del panel se movía ligeramente, como si no estuviera tan firmemente fijado como parecía. Cuando volvió a mirar, todo estaba en silencio. Salió a la fresca tarde, y las sombras se extendían por los callejones del pueblo. Tras ella, se alzaba la rectoría, cuyas ventanas reflejaban los últimos rayos de luz, y en una de esas ventanas, una figura observaba en silencio, inmóvil, invisible para todos excepto para la señorita Marple, que giró la cabeza lo suficiente para captar el movimiento antes de que desapareciera. La sombra del mosaico se alargó más esa noche, y con ella, la sensación de que el secreto que guardaba
se acercaba a la superficie. Eran poco más de las 9 de la noche siguiente cuando otro grito sacudió St. Mary Mead. Esta vez no provenía de la rectoría, sino del callejón detrás del cementerio. Un grupo de aldeanos que corrió hacia el lugar del grito encontró a Peter tendido en el suelo, con la pala a su lado y el rostro blanco como el lino. Estaba vivo, pero apenas consciente, y un largo moretón le recorría la sien. Cuando llegó el inspector Cray, Peter ya había sido trasladado a la vicaría para recibir atención médica. El médico lo examinó con detenimiento, declarando que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, probablemente con un objeto contundente. El chico, aún aturdido, murmuraba una sola frase una y otra vez. El mosaico que vi se movió. La sala se llenó de miradas inquietas. La señorita Marple, sentada tranquilamente junto a la chimenea, observaba cada expresión. La señora Green se llevó las manos al pecho con un jadeo dramático, mientras que la señorita Hargreaves frunció los labios como si las palabras de Peter confirmaran sus más oscuras sospechas. El inspector Cray gruñó. Este asunto se está saliendo de control. Primero Latimer, ahora este chico abatido. Si alguien cree que puede silenciar a la gente con miedo, me ha juzgado mal. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente mientras reanudaba su labor de punto. El miedo, murmuró, es un arma sumamente persuasiva, pero cabe preguntarse qué vio Peter, que lo obligó a silenciarlo. La señorita Hargreaves se inclinó hacia adelante. Te diré lo que vio. Vio a Elspeth Green merodeando por ese mosaico otra vez. Está obsesionada con él. Es antinatural. La señora Green se enfureció. ¿Cómo te atreves, Harriet? No he hecho nada parecido. El chico se equivoca. Apenas he estado en esa habitación desde que falleció el pobre señor Latimer. Pero la señorita Marple notó cómo la señora Green retorcía su pañuelo con los nudillos blancos. Una mentira, quizá, o al menos una omisión intencionada. Más tarde, mientras Peter descansaba, la señorita Marple se quedó junto a su cama. El niño se movió y abrió los ojos lo justo para captar su mirada. Lo oí, susurró con voz ronca. Un rasguño. Miré por el hueco de las cortinas. El mosaico se movió como una puerta. Entonces algo me impactó. Su voz temblaba. No vi quién. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. Descansa, Peter. Has sido muy valiente. Salió de la vicaría sumida en sus pensamientos. Un mosaico en movimiento, una puerta oculta, un secreto que valía la vida de un hombre. El patrón se estaba formando, pero la imagen aún no estaba completa. Esa tarde, mientras caminaba a casa por el oscuro sendero, la señorita Marple se encontró de nuevo con el inspector Cray. Había estado interrogando a los aldeanos, con una expresión más agria que de costumbre. Demasiadas historias, la señorita Marple murmuró. La mitad del pueblo cree que fue la señora Green. La otra mitad dice que fue Hargreaves, y un anciano incluso insinuó que fue usted. Soltó una breve carcajada que no tenía nada de humor. Necesito hechos, no fantasías. La señorita Marple asintió levemente. Y sin embargo, inspector, a menudo es en lo imaginario donde se esconde la verdad. Un mosaico que se mueve puede parecer un disparate, pero a veces el disparate es simplemente una verdad aún no comprendida. Cray negó con la cabeza, claramente poco convencido. Esta noche pondré un agente en la rectoría. Si alguien vuelve a intentar tocar ese muro, lo atraparemos. La señorita Marple asintió suavemente, aunque sabía que los policías rara vez eran tan perspicaces como una anciana con su tejido. De vuelta en su cabaña, dejó el trabajo a un lado y se permitió fruncir el ceño, algo poco habitual en ella. El mosaico había sido tocado, movido, quizá incluso abierto. Y ahora Peter casi había sido silenciado por haberse dado cuenta. Se sirvió una taza de leche tibia, contemplando la oscura aldea que se extendía tras su ventana. En algún lugar alguien estaría dispuesto a matar para mantener oculto lo que se escondía tras aquel mosaico. Y entonces, justo cuando se acomodaba en su silla, un golpe hizo vibrar la puerta. Era urgente, apresurado. Al abrir, la señora Bantry estaba en el umbral, sin aliento. Jane gritó, «Debes venir enseguida. Se ha descubierto algo nuevo en la rectoría. Hay algo detrás del mosaico, algo terrible». La luz del fuego iluminó el rostro sereno de la señorita Marple. Buscó su chal sin decir palabra.
Otra revelación había llegado a St. Mary Mead, y ella sabía que ésta haría que el misterio se viera más claro y oscuro. Cuando la señorita Marple llegó a la rectoría con la señora Bantry, encontraron a una multitud reunida de nuevo en el salón. El alguacil, con el rostro enrojecido y nervioso, montaba guardia junto a la chimenea mientras el inspector Cray miraba con enojo el mosaico, como si su fuerza de voluntad pudiera obligarlo a confesar. La señora Green rondaba cerca, con las mejillas pálidas y las manos temblorosas a pesar de la valiente sonrisa que intentaba mantener. La señorita Hargreaves permanecía rígida en un rincón, con sus ojos penetrantes brillando con algo sospechosamente cercano a la satisfacción. «Aquí la tiene, señorita Marple», dijo el inspector Cray bruscamente. «Parece que nuestra decoración extranjera nos ha estado tomando el pelo. Compruébelo usted misma». A su señal, el agente se adelantó y presionó el borde derecho del mosaico. Para asombro de los allí reunidos, el panel se movió con un leve chirrido, revelando un estrecho hueco tras él. El olor a polvo y piedra vieja se desprendía, mezclado con algo más penetrante, algo ligeramente metálico. Dentro del hueco había un pequeño compartimento, y en ese compartimento, envueltos en papel amarillento, había una serie de sobres y una pequeña caja forrada de terciopelo. La señorita Marple se acercó, entrecerrando ligeramente los ojos. ¡Qué interesante! Un escondite, y uno cuidadosamente planificado. El inspector Cray gruñó. «Interesante, sí, pero apuesto a que también es criminal. Estos sobres contienen cartas, matasellos extranjeros, italianos en su mayoría, y esta caja», la abrió con un gesto del pulgar. Dentro había un collar de extraordinaria belleza, piedras de un rojo intenso engastadas en oro, cuyas facetas reflejaban la luz de la lámpara. Los aldeanos se quedaron boquiabiertos al unísono. «¡Rubíes!», susurró la señora Bantry con voz temblorosa de emoción. La señorita Marple no tocó las joyas. Su mirada permaneció fija en las cartas. «¿Y estas cartas?», preguntó en voz baja, «¿llevan la firma del señor Latimer?». Cray los revisó con impaciencia. «Algunos sí. Referencias a transacciones, pagos recibidos, nombres que no reconozco. Otros están en italiano. Haré que los traduzcan, pero diría que esto prueba que Latimer estaba involucrado en negocios turbios. Contrabando, quizás». La señora Green soltó un grito ahogado. «¡Qué tontería! Me lo contó. Bueno, no me dijo nada. Nunca se confesó conmigo». «Qué extraño», interrumpió la señorita Hargreaves con frialdad. «Considerando que te dejó casi todo, uno pensaría que tanta generosidad requería cierta intimidad». La señora Green volvió hacia ella con repentina furia. «Estás celosa, Harriet. Siempre lo has estado. Solo porque prefería mi compañía». Se interrumpió al darse cuenta de lo incriminatorias que sonaban sus palabras. La señorita Marple, serena como siempre, se alisó la falda. «La gente no siempre deja sus legados por cariño. A veces es una obligación, a veces es culpa mía, que a veces es simplemente para guardar un secreto en manos amigas». La sala quedó en silencio. Todos se giraron para mirar a la señora Green, cuyo temblor se había vuelto más intenso. El inspector Cray se guardó las cartas y las joyas. «Sea lo que sea, nos da suficiente información. Si Latimer estaba involucrado en tráfico ilegal, alguien salía ganando y otro perdiendo. Quizás alguno decidió acabar con él antes de que se aclarara el asunto». La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. «Sí, es muy posible. Aunque hay que recordar que los secretos ocultos en las paredes rara vez permanecen ocultos para siempre. Tarde o temprano, alguien siempre nota una grieta en el yeso». A Peter, pálido pero consciente ya, lo habían traído para presenciar el descubrimiento. Abrió los ojos de par en par al ver el compartimento. «Eso es», susurró. Fue entonces cuando oí el rasguño. «Me dijo que nunca lo tocará». «Y aún así lo hiciste», dijo Cray con severidad. Peter negó con la cabeza rápidamente. «No, señor». «Juro que no. Solo lo oí moverse. Había alguien más aquí». La señorita Marple le dedicó al niño una sonrisa amable. «Te creo, Peter. Se necesitan manos más fuertes que las tuyas para mover un panel así». La señora Bantry se estremeció. «Rubíes, cartas ocultas, compartimentos secretos. Esto parece sacado de una novela de terror». «Las novelas», dijo la señorita Marple con suavidad, «a menudo exageran. La vida, en mi opinión, es más sutil,
pero infinitamente más cruel. Al salir de la rectoría esa noche, la señorita Marple sintió el peso del descubrimiento oprimiendo su mente. Joyas, cartas ocultas, un rincón secreto, todo apuntaba a una red de engaños aún mayor, pero aún no estaba claro quién la había urdido ni por qué. Los aldeanos se quedaron en sus puertas, susurrando en la noche mientras el inspector se marchaba con sus pruebas. Tras ellos, el mosaico volvió a ocultar su corazón vacío, aunque ahora todos sabían lo que yacía en su interior. La señorita Marple se detuvo en su puerta, mirando hacia las ventanas de la rectoría. En una de ellas una vela ardía hasta tarde, proyectando una sombra vacilante sobre la pared. Pareció por un instante, como el patrón sinuoso del propio mosaico, un recordatorio de que, aunque parte del secreto se había descubierto, la pieza más oscura aún esperaba. El descubrimiento del rincón oculto había perturbado a St. Mary Mead aún más que la repentina muerte del señor Latimer. Durante los 2 días siguientes, el pueblo bullía de especulaciones. Algunos afirmaban que los rubíes habían sido robados, otros murmuraban que Latimer había sido chantajeado. Unos pocos, con escalofríos de delicioso horror, insistían en que las joyas habían servido para pagar algo terrible. La señorita Marple, sentada en su cabaña tejiendo, se dejó llevar por los chismes. Al fin y al cabo, los chismes revelaban más sobre quién los contaba que sobre el tema, y lo que revelaban ahora era miedo. Sin embargo, varias personas tenían miedo por razones muy distintas. El inspector Cray regresó a la rectoría con renovada determinación. Había enviado las cartas a Londres para su traducción, pero se le estaba agotando la paciencia. Esa tarde reunió de nuevo en el salón a la señora Green, la señorita Hargreaves, Peter y algunos otros huéspedes. «Seré franco», anunció. Latimer estaba involucrado en algo turbio. Estas cartas sugieren transacciones financieras en el extranjero, posiblemente contrabando. Ese mosaico era su escondite, y alguien en esta casa lo sabía. Hasta que obtenga respuestas, ninguno de ustedes debe abandonar el pueblo. La señorita Hargreaves soltó una carcajada. No obtendrás respuestas de Elspeth Green. Ha estado mintiendo desde el principio. ¿Por qué si no Latimer le dejaría todo? Sabe más de lo que admite. La cara de la señora Green se sonrojó. Te lo dije, no sabía nada de joyas ni cartas. Era un inquilino, nada más. Pero su protesta sonó hueca. Peter se removió inquieto. Creo que dice la verdad sobre lo de no saber. Pero Latimer me comentó algo sobre el peligro. Dijo que si algo le pasaba, alguien vendría a buscar lo que había escondido. Su mirada se dirigió nerviosamente al mosaico. El inspector Cray se inclinó hacia adelante. ¿Dijo quién? No, señor. Solo que era más grande que yo, más grande que todos nosotros. El inspector frunció el ceño, visiblemente frustrado. La señorita Marple, sentada tranquilamente con su bolsa de tejer, habló por fin. Me parece que dijo con suavidad que tenemos 2 preguntas en lugar de una. La primera es quién mató al señor Latimer. La segunda es qué temía exactamente que se descubriera. A veces la respuesta a la segunda te dará la primera. La sala quedó en silencio. Todos, incluso el inspector, esperaban a que continuara. Sonrió serenamente, pero sus palabras fueron directas. El miedo lleva a la gente a actuar precipitadamente, y a menudo se miente no para engañar a los demás, sino para protegerse de lo que uno no soporta admitir. Sería bueno observar no solo lo que se dice, sino también lo que se calla. La señora Green bajó la mirada a su regazo. La señorita. Hargreaves apretó los labios como si reprimiera otro arrebato. Las manos de Peter se movían nerviosamente sobre sus rodillas. Cada silencio era tan revelador como una palabra. Esa tarde, la señorita Marple caminó a casa bajo un cielo denso. El aire se sentía cargado, como si una tormenta acechara al otro lado de las colinas. Se detuvo junto al cementerio, reflexionando sobre el curso de los acontecimientos. La muerte de Latimer, el testamento, el compartimento secreto, los rubíes. Cada revelación tensaba la red aún más, pero aún no lo suficiente como para revelar el pez que forcejeaba en su interior. En su puerta, encontró a la señora Bantry esperando, con el rostro iluminado por la excitación nerviosa. «Querida Jane, no vas a creer lo que he oído. La criada de la rectoría jura haber visto a la señora Green en el salón a altas horas de la noche, jugueteando con el mosaico. Y Harriet Hargreaves
insiste en que a Peter le han pagado para que guarde silencio. De verdad parece una obra de teatro. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. Sí, Dolly, pero hay que recordar que en el escenario todos dicen sus diálogos con claridad. En la vida, los diálogos más importantes se susurran o no se dicen, la señora. Bantry resopló. Bueno, sigo diciendo que Elspeth Green parece culpable como un demonio. Si yo fuera el inspector Cray, la encerraría ahora mismo. La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo. Paciencia, querida. La culpa suele manifestarse con el tiempo. Solo necesita el empujón adecuado. Esa noche, la señorita Marple permaneció sentada reflexionando hasta bien entrada la noche, después de que las velas se consumieron. Las joyas explicaban mucho, pero no todo. El miedo de Latimer, el golpe de Peter en la cabeza, el fragmento faltante del mosaico, todo esto seguía sin explicarse. Cuando el reloj dio la medianoche, oyó un leve sonido fuera de su ventana. Unos pasos sobre la grava, ligeros y apresurados. Se levantó y miró hacia la oscuridad, pero solo vio sombras moviéndose en el seto. Alguien se movía en secreto por el pueblo. Y la señorita Marple sabía con absoluta certeza que, pronto, otra pieza del rompecabezas encajaría, quizá con otro grito en la noche. El silencio inquietante que se había instalado en St. Mary Mead tras el descubrimiento de las joyas se rompió solo 2 noches después. A la medianoche, la rectoría volvió a ser perturbada, esta vez no por una muerte ni un grito, sino por el sigiloso sonido de un intruso. Peter, aún convaleciente pero inquieto en su cama en la vicaría, juró más tarde haber oído el crujido de la puerta trasera de la rectoría, seguido del leve roce de algo pesado al ser movido. No se atrevió a levantarse, pero el sonido persiste en su mente hasta la mañana, cuando todo el pueblo despertó con un nuevo escándalo. El mosaico había sido manipulado nuevamente. El inspector Cray llegó enseguida, con la paciencia agotada y la voz irritada. Esta vez gruñó, el panel se abrió más. Quienquiera que lo hiciera sabía del compartimento. Lo registraron a fondo, pero las cartas y los rubíes ya están bajo custodia policial, lo que significa que buscaban algo más. La señorita Marple permaneció en silencio junto a la chimenea, con la mirada fija en el panel. Un leve rastro de polvo se adhería a las tablas del suelo, removido por manos apresuradas. Y allí, justo en la esquina del hueco, notó un nuevo detalle, un fragmento de papel rasgado y enganchado contra la piedra. Se inclinó con gracia, lo arrancó y lo examinó con leve curiosidad. Tenía unas cuantas palabras garabateadas en italiano, solo media frase, chiave nascosta. La mirada de la señorita Marple se suavizó con interés. Una clave oculta, tradujo con suavidad. Qué persistente se ha vuelto esa palabra. La señora Green, que llevaba desde el amanecer con la mano en la cabeza, soltó una risa nerviosa. No prueba nada. Cartas viejas, tonterías viejas. Seguramente era asunto de Latimer, no nuestro. La señorita Hargreaves se mostró menos contenida. ¿No es nuestra? Has heredado la herencia de ese hombre, Elspeth. Si hay llaves y joyas escondidas, eres tú quien debe explicarlas. El inspector Gray la miró con el ceño fruncido. Ya basta. A menos que tengas pruebas, guárdate tus acusaciones. Pero su tono no transmitía mucha convicción. La señorita Marple, tan serena como siempre, observaba a los demás. El miedo brillaba en los ojos de la señora Green, pero no era miedo a la acusación, sino miedo al descubrimiento. La señorita Hargreaves rebosaba de justa indignación, pero su ansia por ver a su rival condenada era casi insoportable. Y Peter, pálido y callado, parecía saber más de lo que se atrevía a decir. Tal vez, comentó la señorita Marple en voz baja, deberíamos preguntarnos no quién entró en la rectoría, sino qué esperaban encontrar. Las cartas y las joyas han desaparecido. Lo que permanece oculto es sin duda de mayor valor. Esa noche, la señorita Marple no se acostó temprano. En cambio, mantuvo una pequeña lámpara encendida junto a su ventana y sus agujas de tejer en su regazo. Tenía la fuerte sensación de que la intrusa no se rendiría fácilmente. Secretos de tal peso exigían persistencia. Fue recompensada cerca de la medianoche. Desde su ventana, vio el tenue resplandor de una linterna que se movía entre los setos hacia la rectoría. La figura era cuidadosa, cautelosa, deteniéndose a menudo para escuchar. Estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, pero su paso era pausado,
sin la prisa de alguien que conocía bien el terreno. La señorita Marple anotó la hora, la dirección y la firmeza del paso. Luego regresó a su silla con expresión indescifrable. El patrón se iba tejiendo, hilo a hilo. Por la mañana el pueblo volvía a estar animado por la especulación. Algunos insistían en que los contrabandistas habían regresado a por su tesoro. Otros murmuraban sobre conspiraciones extranjeras y negocios turbios que se remontaban a Florencia. La señorita Marple escuchó pacientemente, pero su mente seguía fija en el trozo de papel roto. Una clave oculta. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando la gente repite algo en susurros y riñas, rara vez es una coincidencia. En la rectoría, el alguacil no reportó ningún robo, al menos que se pudiera ver. Pero la señorita Marple no estaba satisfecha. Algo había cambiado en las sombras. La red se estaba cerrando y pronto se cerraría sobre los culpables. Al salir de la rectoría volvió a mirar el mosaico. Las piedras brillaban inocentemente a la luz de la mañana. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Ese muro aún guardaba secretos, y alguien estaba tan desesperado como para arriesgarlo todo para mantenerlos ocultos. La siguiente revelación, sospechaba, no llegaría silenciosamente. Sería una sorpresa que nadie en St. Mary Mead podría ignorar. A la mañana siguiente de la intrusión de medianoche, el ambiente en St. Mary Mead estaba cargado de especulaciones. Algunos decían que el intruso había sido un agente extranjero. Otros afirmaban que Peter simplemente estaba gastando una broma, mientras que algunos murmuraban que la propia señora Green había orquestado todo el asunto para desviar sospechas. Sin embargo, la verdad resultaba mucho más difícil de precisar. El inspector Cray había convocado a las figuras principales de vuelta al salón de la rectoría con la paciencia cada vez más agotada. La señorita Marple también estaba presente, con su labor de punto descansando serenamente en su regazo, aunque sus brillantes ojos no perdían de vista las miradas inquietas ni las manos nerviosas. «He comprobado todas las versiones», empezó Cray con brusquedad. «La señora Green insiste en que estuvo en su habitación toda la noche, y su criada jura que la oyó moverse poco después de las 11. La señorita Hargreaves afirma que estuvo escribiendo cartas hasta la medianoche, y Peter dice que estaba durmiendo en la vicaría. Pero alguien estaba ahí fuera con una linterna. Ninguna de estas coartadas se sostiene». La señora Green soltó una risa ansiosa. «Seguro que no sospecha de mí, inspector. Me daba miedo incluso poner un pie en esta habitación de noche». La señorita Hargreaves resopló. «Te ha dado miedo que te descubran, Elspeth. No esta habitación. Si no estabas merodeando por el mosaico anoche, ¿quién lo estaba?» La señora Green se enfureció. «Tú eres quien tenía razón. Nunca me has perdonado por heredar la herencia de Latimer. Quizás esperabas encontrar algo que pudiera anular tu testamento». El inspector golpeó la repisa de la chimenea con la mano, silenciando a ambos. «Basta. Se acusan mutuamente a cada paso, y ninguno justifica sus movimientos». La señorita Marple tosió con delicadeza. «Si me lo permite, inspector, conviene recordar que las coartadas a menudo dependen menos de la verdad que de lo que otros estén dispuestos a avalar. Una criada que dice haber oído a su señora moverse solo prueba que oyó un sonido, no que fuera la propia Elspeth. Y las cartas escritas en el pozo de medianoche, ¿quién estuvo presente para verlas?» Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, más agudas que cualquier acusación directa. La señorita Hargreaves se sonrojó, mientras la señora Green retorcía su pañuelo hasta que el encaje casi se rasga. Peter, sentado torpemente junto a la ventana, habló de repente. «Por si sirve de algo, oí algo en la vicaría anoche. No solo a lo lejos. Había alguien moviéndose cerca de la puerta lateral justo antes de medianoche». El inspector Cray se giró hacia él. «¿Y por qué no lo mencionaste antes?» El chico dudó, y luego murmuró porque no se suponía que estuviera despierto. «El reverendo me habría regañado, pero oí el crujido de la grava, claro como el agua». La mirada de la señorita Marple se suavizó. Los niños suelen oír lo que sus mayores pasan por alto. «¿Reconociste el escalón, Peter?» Frunció el ceño pensando intensamente. No estaba seguro, pero era ligero, cuidadoso, no como las botas del inspector ni los zapatos ruidosos de Harriet. Más deliberado.
La señora Green soltó otra risa nerviosa, demasiado aguda y rápida. Verá, inspector, eso no prueba nada. El pueblo está lleno de huellas. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la puntada. Y sin embargo los pasos pueden ser muy reveladores. El andar de una persona es como su firma la delata incluso cuando cree moverse sin ser vista. El inspector garabateó algo en su cuaderno, aunque su expresión seguía siendo escéptica. Esa misma tarde, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por High Street. Se detuvo en la oficina de correos a recoger un paquete y oyó al cartero murmurar a la señora Price que las supuestas cartas de medianoche de Harriet Hargreaves habían sido enviadas esa misma mañana, no la noche anterior. Los sobres aún estaban húmedos de tinta cuando se los entregaron. La señorita Marple sonrió para sí misma. Una coartada fallida siempre era mucho más reveladora que una perfecta. Quienes mentían solían sobrecompensar, olvidando los pequeños detalles que los delataban. Esa noche regresó a su cabaña y se sentó junto al fuego, reflexionando sobre el patrón que estaba surgiendo, el nerviosismo de la señora Green, la falsa coartada de la señorita Hargreaves, los relatos susurrados de Peter y, sobre todo, la repetida mención de una llave escondida. El mosaico había revelado joyas y cartas, pero lo que habría seguía desaparecido, y según la larga experiencia de la señorita Marple, siempre era la pieza faltante la que explicaba el panorama completo. Dejó su labor de punto a un lado y miró por la ventana hacia el callejón que oscurecía. En algún lugar cercano, alguien sabía dónde estaba la llave, y ese alguien se desesperaba cada vez más con cada hora que pasaba. Mañana, sospechaba, su desesperación ya no se escondería en susurros ni sombras. Volvería a golpear con más fuerza, con más audacia y con mucho más peligro. A la mañana siguiente, el inspector Cray había empezado a perder la paciencia. El rincón oculto, las joyas, las coartadas sospechosas, cada hilo se tensaba más, pero ninguno revelaba la mano que había atado el nudo. La señorita Marple, sin embargo, tenía una leve sonrisa en los labios al ocupar su lugar en el salón de la rectoría una vez más. Conocía muy bien el patrón del engaño cuando la gente sentía que las paredes se cerraban, intentaban liberarse. Era poco después del mediodía cuando llegó la primera pista. La señora Green, pálida e inquieta, fue vista en la estación por la señora Price con una pequeña maleta. Insistió en que solo preguntaba por los billetes para una prima que podría visitarla. Pero el jefe de estación le confesó más tarde al inspector Cray que había preguntado directamente por el próximo tren a Londres. «¿Estamos huyendo?», murmuró Cray al oír la historia. «Haré que la vigilen». Pero la señorita Marple simplemente negó con la cabeza. «Muy rara vez es la solución, inspector. Hace que la culpa sea demasiado visible. Aún así, a veces el intento en sí mismo nos dice qué es lo que más teme una persona». Esa noche, el asunto llegó a un punto crítico. Un agente apostado cerca de la rectoría informó que la señora Green se había escabullido con su maleta al anochecer en dirección a Coach Road. El inspector Cray la persiguió, pero la señorita Marple, a quien la señora Bantry, quien nunca se resistía a un buen escándalo, la seguía de cerca. La luna proyectaba una tenue luz sobre el camino cuando el inspector alcanzó a la señora Green. Ella se quedó paralizada en el camino, con la maleta a sus pies y el rostro destrozado por el terror. «No llegarás lejos», ladró Cray. «Tienes que dar explicaciones antes de viajar a ningún lado». La señora Green rompió a llorar. «No iba corriendo. Solo quería llevarle unas cosas a una prima. Ya no aguanto los rumores». «Su primo tendrá que esperar», dijo el inspector con gravedad, cerrando la maleta de golpe. Dentro había ropa, sí, pero también una cajita con papeles atada con una cuerda. Sacó una y la examinó. «Veo que hay más correspondencia de Latimer. Y no me la dieron. ¿Podría explicarme por qué?» Las manos de la señora Green temblaban violentamente. «Me las dejó hace meses. Me dijo que nunca las mencionara. No sabía qué hacer». La señorita Marple dio un paso al frente con voz suave pero firme. «Y aún así, señora Green, usted sí lo sabía. Sabía lo suficiente como para mantenerlos ocultos. Eso siempre es una decisión, nunca un accidente». Los sollozos de la viuda se hicieron más fuertes, aunque no estaba claro si eran por culpa o por miedo. De vuelta en la rectoría, examinaron los documentos. Entre ellos,
Había una carta escrita a mano por Latimer, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Hablaba de la llave, aún oculta en el marco florentino, intacta por todos excepto por mí. El inspector Gray frunció el ceño, pero hemos registrado ese rincón a fondo. No hay llave. Los ojos de la señorita Marple brillaron, quizás no en el nicho mismo. Un mosaico tiene muchas piedras. Algunas son fijas, otras no tanto. Un artesano hábil podría ocultar más de un secreto dentro del mismo marco. El inspector murmuró: «Otro rompecabezas, maldita sea». La señorita Hargreaves, a quien también habían llamado, se cruzó de brazos con fuerza. Dije todo el tiempo que esa mujer ocultaba algo. Ahora lo entiende. La señorita Marple giró la cabeza apenas. Y aún así, Harriet, tú misma afirmabas escribir cartas a medianoche, cuando en realidad no era así. Las mentiras son una indulgencia peligrosa. Dificultan saber dónde termina la verdad y dónde empieza la invención. Una vez, la señorita Hargreaves guardó silencio y su rostro estaba tenso por la ira. El descubrimiento de las cartas y el intento de fuga volvieron a llenar el pueblo de bullicio. Para algunos, la señora Green era sin duda culpable. Para otros, simplemente estaba asustada y cometió errores de juicio. Pero la señorita Marple no estaba convencida en ningún caso. Su instinto le decía que el verdadero culpable seguía controlando el juego, esperando la jugada final. Esa noche, tarde, mientras caminaba a casa bajo el cielo estrellado, la señorita Marple reflexionó sobre la frase que resonaba en cada susurro de la llave oculta. Si la llave seguía en el mosaico, el peligro aún no había pasado, y aquellos lo suficientemente desesperados como para silenciar a Latimer y atacar a Peter no descansaría hasta obtenerla. En el silencio de la noche del pueblo, la señorita Marple supo que la historia aún no había llegado a su clímax. La siguiente revelación sacudió incluso la calma de St. Mary Mead, y tal vez traería la oscuridad directamente a su propia puerta. El día después del intento de fuga de la señora Green, amaneció con una quietud inquietante, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. La noticia de la maleta interceptada se había extendido rápidamente, y cada cabaña de St. Mary Mead bullía de conjeturas. El nombre de la llave escondida estaba en boca de todos, aunque nadie sabía dónde podría estar ni qué abriría. La señorita Marple, sentada en su pequeño salón, con su labor de punto cuidadosamente colocada sobre el regazo, se permitió un momento de tranquila reflexión. La carta de Latimer había sido tan clara que la llave estaba oculta en el marco florentino. Y sin embargo, la inspección del inspector no había revelado nada. No era la primera vez, pensó la señorita Marple, que hombres de mano fuerte pasaban por alto lo que un ojo paciente podría ver. Esa tarde, el inspector Cray convocó de nuevo a las figuras principales a la rectoría. La señora Green, pálida y demacrada, permanecía pegada a su silla, mientras que la señorita Hargreaves parecía más aguda que nunca, con los labios apretados en una fina línea de sospecha moralista. Peter, aún vendado pero recuperándose, se apoyaba contra la pared, mirando con inquietud de un rostro a otro. «Resolveremos este asunto ahora», anunció Cray, golpeando la repisa con el puño. «Si Latimer dijo que había una llave en el marco, por Dios que la encontraremos. Ya estoy harto de que este pueblo cuente historias». La suave voz de la señorita Marple resonó por la habitación. «Quizás, inspector, la dificultad reside en asumir que el nicho era el único secreto. Los mosaicos son cosas peculiares. Una sola piedra removida, un patrón alterado mínimamente, puede revelar lo que ningún cincel puede alcanzar». El inspector frunció el ceño, pero le indicó con un gesto que continuará. Con la mirada de toda la familia fija en ella, la señorita Marple se levantó y se acercó al mosaico. Sus dedos, delicados pero firmes, recorrieron el diseño sinuoso. Se detuvo en la esquina donde el fragmento faltante había llamado su atención días atrás. «¿Ves?», murmuró. «Esta pieza no encaja del todo con las demás, casi como si la hubieran reemplazado o estuviera destinada a ser retirada». Antes de que nadie pudiera protestar, presionó suavemente el borde de la piedra. Para asombro de todos, ésta se movió con un leve clic. La señorita Marple la desprendió, y tras ella se abrió una pequeña cavidad, no más grande que la mano de un niño.
Dentro había una pequeña llave de bronce, oscurecida por el paso del tiempo, pero inconfundiblemente real. Un jadeo colectivo llenó la habitación. «Ahí está», dijo la señorita Marple en voz baja, alzándose para que todos la vieran. La llave oculta de la que habló el señor Latimer. El inspector Cray se lo arrebató de la mano, dándole vueltas con tristeza. ¿Una llave de qué? Esa es la pregunta. La señora Green dejó escapar un leve gemido. Nunca lo supe, lo juro. Nunca me lo contó. La señorita Hargreaves soltó una carcajada aguda. Ignorancia conveniente. Quizás habrá una caja con más joyas. O quizás algo peor. La voz temblorosa de Peter interrumpió la conversación. Cuando me habló, el señor Latimer dijo que la llave lo mantenía a salvo, que sin ella estaría arruinado. La señorita Marple miró al niño con ternura. Sí, Peter. Lo que significa que esta llave no abre un tesoro, sino un peligro. Algo que el señor Latimer guardaba con fervor, pero temía que pudiera ser usado en su contra. El inspector frunció el ceño. Lo probaré en todas las cerraduras de la casa, si es necesario. En algún lugar hay un cofre, un cajón, un armario que pertenece a Pero. La expresión de la señorita Marple se tornó pensativa. No necesariamente en esta casa, inspector. Un hombre como el señor Latimer, que temía ser traicionado, bien podría haber escondido la llave aquí mientras la cerradura estaba en otro lugar. Y en tales casos el valor no siempre reside en lo que abre la llave, sino en quién sabe dónde encaja. Sus palabras provocaron otro escalofrío en la habitación. La señora Green apretó las manos con fuerza. No tuve nada que ver. Nada, gritó, pero sus ojos la traicionaron, volviéndose una vez más hacia el mosaico, como si deseara que nunca lo hubieran descubierto. La señorita Hargreaves resopló. Quizás esta sea la prueba que necesitábamos por fin. La verdad saldrá a la luz ahora, pero la señorita Marple lo sabía mejor. El descubrimiento de la llave no había resuelto el misterio, sino que lo había profundizado, porque ahora había más de un sospechoso y más de un motivo entrelazado en torno al pequeño objeto de latón. Al terminar la reunión, la señorita Marple se quedó junto al mosaico, con la mirada fija en la cavidad vacía donde una vez estuvo la piedra. Los secretos tenían una curiosa forma de engendrar más secretos, pensó. El rincón oculto les había proporcionado joyas, el fragmento faltante, una clave. Pero el núcleo del rompecabezas, la razón por la que Latimer había muerto, seguía bajo llave. Salió de la rectoría con el rumor de susurros a sus espaldas. Alguien en esa habitación sabía que abría la llave, y alguien temía lo que sucedería cuando se supiera la verdad. Y la señorita Marple, ajustándose el chal para protegerse del fresco aire de la tarde, supo que pronto la mano desesperada detrás de la muerte de Latimer se vería obligada a rebelarse. La red se había estrechado, el nudo más apretado, y pronto llegaría el último resbalón. Para la noche siguiente, el inspector Cray se había cansado de seguir rumores y medias verdades. Con la llave de latón en su poder, y sin una explicación clara de su propósito, aceptó, aunque a regañadientes, la sugerencia de la señorita Marple de reunir a todos los personajes principales en la rectoría. El salón volvió a ser el escenario, con el mosaico florentino brillando tenuemente sobre la repisa de la chimenea, como un testigo silencioso. La señora Green permanecía rígida en su silla, con la mirada fija en la puerta, como si quisiera huir. La señorita Hargreaves permanecía rígida con las manos cruzadas sobre el regazo y la boca apretada en una línea de desaprobación. Peter se detenía cerca de la ventana, pálido pero atento, con la cabeza vendada como un recordatorio de lo cerca que había estado del silencio. La señora Bantry se había invitado, por supuesto, declarando que era su solemne deber presenciar un desenmascaramiento apropiado. El inspector Cray paseaba por la habitación, con la llave tintineando en su bolsillo a cada paso. Lo resolveremos esta noche. La muerte de Latimer, estas joyas, las cartas ocultas, hay una red de engaños aquí, y uno de ustedes está en el centro. La señorita Marple insiste en que la verdad se revelará si nos reunimos. Bueno, aquí estamos. Diga lo que quiera, señora. Todas las miradas se volvieron hacia la anciana solterona, sentada tranquilamente en su silla de siempre, con su bolso de tejer a su lado. La señorita Marple juntó las manos suavemente sobre su regazo
y observó a los presentes con sus dulces ojos azules. «Verás», comenzó con su voz suave. «La gente cree que la maldad se revela en grandes dramas, discursos atronadores, peleas violentas, gestos dramáticos, pero más a menudo reside en las pequeñas cosas. Una frase, una mirada, un silencio donde debería haber palabras». Su mirada se dirigió a la señora Green. Por ejemplo, Elspeth, cuando el inspector mencionó la llave, no parecía desconcertada, sino asustada. Asustada de lo que pudiera abrir, no solo sorprendida de que existiera. La mano de la señora Green se sacudió, su pañuelo temblando en su regazo. ¡Qué absurdo! No sabía nada de ninguna llave hasta que la sacaste de la pared. La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente, y sin embargo su miedo era genuino. El miedo es difícil de fingir. Sugiere conocimiento, no de la clave en sí, sino de lo que podría revelar. La señorita Hargreaves se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Lo ves? Te dije que sabía más de lo que admitía». La señorita Marple la miró serenamente. «Y tú, Harriet, afirmaste haber escrito cartas la noche en que el mosaico fue alterado. Sin embargo, esas cartas fueron enviadas a la mañana siguiente, con la tinta apenas seca. Una pequeña mentira, pero ¿para qué mentir? A menos que sea para disimular tus movimientos». La señorita Hargreaves se sonrojó. «Simplemente perdí la noción del tiempo. No quise hacer daño». «Quizás», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero es precisamente en esas descuidadas falsedades donde se ve el carácter. Querías que las sospechas recayeran en otra persona, no en ti». El inspector se aclaró la garganta con impaciencia. «Aún no estamos más cerca de explicar la muerte de Latimer, señorita Marple. Necesito hechos, no filosofía». «Los hechos», respondió la señorita Marple, «a menudo se esconden tras la conducta. Pensé en Peter. Solo él oyó a Latimer hablar de peligro, de ruina sin la llave. ¿Y qué ocurrió? Quedó abatido cuando se aventuró a acercarse demasiado a la verdad. Eso, inspector, no es casualidad. Es desesperación». Peter tragó saliva con dificultad y sus ojos se dirigieron nerviosos hacia las dos mujeres. «El compartimento secreto nos dio joyas y cartas», continuó la señorita Marple. «Pero la llave era diferente. No estaba escondida para proteger la riqueza, sino la reputación. Un cajón, una caja, quizás una caja fuerte con documentos. No un tesoro, sino pruebas. Y las pruebas, mi querido inspector, suelen ser mucho más peligrosas que el oro». La habitación se había sumido en el silencio. Incluso el tic-tac del reloj parecía vacilar. La señorita Marple dejó que la pausa se alargara, observando cómo cambian los rostros ante ella, la señora Green pálida y crispada, la señorita Hargreaves rígida de indignación, Peter tenso y ansioso. Observó cada atisbo de expresión, cada gesto de inquietud. La persona que mató a Latimer dijo al fin, con voz tranquila pero firme, que no lo hizo por joyas ni herencia, sino por miedo a ser descubierto. Y ahora, con la llave descubierta, ese miedo se ha vuelto insoportable. Por eso manipularon el mosaico, atacaron a Peter, la señora Green intentó huir y Harriet mintió sobre sus cartas. El inspector Cray dejó de pasearse y entrecerró los ojos. «¿Quién es, señorita Marple? Dígalo ya». Pero la señorita Marple simplemente volvió a juntar las manos y sonrió con dulzura. «Todavía no, inspector. La verdad está a punto de revelarse, pero debemos permitir una revelación más. Verá, los culpables siempre se revelan cuando la presión se vuelve excesiva, y esta noche ese momento está muy cerca». La señora Green respiró hondo. «La señorita». Hargreaves se removió en su silla con una mirada furiosa. Peter parecía a punto de salir corriendo hacia la puerta. La sala estaba llena de tensión y la señorita Marple, tranquila como siempre, estaba sentada en ella como una araña silenciosa en el centro de su red, esperando que temblara el último hilo. La revelación, lo sabía, llegaría pronto, quizá con un grito, quizá con una acusación. Y cuando llegara, el último velo caería sobre el misterio del mosaico florentino. El salón estaba en silencio, salvo por el tenue tic-tac del reloj y el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo. El inspector Cray permanecía de pie con los brazos cruzados y la mirada penetrante, mientras los sospechosos se movían incómodos bajo el peso del sereno escrutinio de la señorita Marple. La llave de latón brillaba sobre la repisa de la chimenea.
Un pequeño objeto que ahora tenía el poder de desenmascarar a un asesino. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era suave pero denotaba una autoridad serena. Creo que el asunto se aclara al preguntarnos quién tenía más que temer de los documentos ocultos del señor Latimer. No era la señora Green, aunque se había comportado con insensatez. Tampoco era el joven Peter, quien carecía de los medios y los conocimientos necesarios. No, la persona que silenció al señor Latimer es aquella cuyo pasado esos documentos amenazaban con revelar. Sus ojos se volvieron hacia la señorita Hargreaves. Harriet Hargreaves se puso rígida, apretando los dedos en su regazo. ¡Qué absurdo!, espetó. No tenía nada que ver con los asuntos de Latimer. Era un hombre vulgar, y nunca me gustó. La mirada de la señorita Marple permaneció firme. Y aún así, Harriet, fuiste la primera en mencionar la palabra llave. Eso fue antes de que las cartas revelan su existencia. Un desliz extraño, a menos que ya hubieras leído esos papeles. El inspector Gray frunció el ceño. ¿Es cierto? La señorita Hargreaves se puso colorada. Puede que haya oído algo. Eso no prueba nada. El tono de la señorita Marple era suave, casi comprensivo. Eso prueba mucho, querida. Verá, la correspondencia del señor Latimer se refería a ciertas transacciones financieras en el extranjero, inversiones de dudosa legalidad, pero entre ellas también había cartas dirigidas a usted. Cartas que hablaban de un préstamo que usted le pidió hace años. Un préstamo que nunca devolvió. Latimer había amenazado con delatarla a menos que lo ayudara en ciertos asuntos. Usted temía el escándalo. Y en un pueblo como el nuestro, el escándalo a menudo se considera peor que el crimen. Un grito ahogado recorrió la sala. La señora Green se llevó la mano a la boca. Peter lo miró con los ojos muy abiertos. La voz de la señorita Hargreaves se quebró. Juró que me arruinaría si no cumplía. Era cruel, siempre me hacía ver esas cartas. La señorita Marple asintió suavemente. Y así, cuando él se aferró al mosaico esa tarde, viste tu oportunidad. Un empujón, un golpe rápido y se desplomó. Fue simple, casi imperceptible. Más tarde, cuando Peter oyó que el panel se movía, eras tú de nuevo buscando desesperadamente la llave. Y cuando el chico estaba demasiado cerca de ser descubierto, también lo derribaste. Todo para mantener tu secreto oculto. Los ojos del inspector brillaron. ¡Cielos! ¿Es cierto, mujer? La compostura de la señorita Hargreaves finalmente se quebró. Le temblaban las manos. Sus ojos se llenaron de furia y desesperación. Me habría destruido. Todo lo que he construido aquí, mi reputación, mi prestigio, habría sido cenizas. No podía permitírselo. Se levantó de repente, con voz chillona. No sabes lo que es vivir bajo la constante amenaza de ser descubierto. Que tu pasado sea usado como un arma en tu contra. La respuesta de la señorita Marple fue serena, casi triste. Mucha gente vive con sus errores, Harriet, pero la mayoría no elige el asesinato como remedio. Querías preservar tu reputación, pero al hacerlo te condenaste a ti misma. El inspector Cray dio un paso al frente, con la mano firme sobre el brazo de la señorita Hargreaves. Ella no se resistió. Simplemente se desplomó en su silla con una expresión de amarga derrota. La sala dejó escapar un suspiro colectivo. La señora Green sollozaba en silencio en su pañuelo. Peter se apoyó en la pared, pálido pero aliviado. Incluso la señora. Bantry se quedó en silencio, su habitual afán dramático apaciguado por la gravedad del momento. La señorita Marple, serena como siempre, recogió su labor de punto. Siempre son las pequeñas cosas las que nos delatan. Una palabra descuidada, una mirada, una mentira sobre una carta. La gente cree que el crimen requiere astucia, pero la mayoría de las veces es el intento de ocultar lo que lo revela todo. El inspector Cray, aunque seguía serio, le dedicó un gesto de respeto con la cabeza. Lo ha vuelto a hacer, señorita Marple. Dudo que lo hubiera visto sin usted. Inclinó la cabeza modestamente. Oh, en absoluto, inspector. Era simplemente cuestión de observar la naturaleza humana. Uno descubre que rara vez varía, ya sea en el pueblo o en el mundo exterior. Mientras se llevaban a la señorita Hargreaves, el mosaico florentino se alzaba imponente sobre todos, con su diseño retorcido brillando tenuemente a la luz de la lámpara. Lo que antes había sido mera decoración, se había convertido en el guardián de secretos de codicia, miedo y ambición desesperada.
La señorita Marple se levantó lentamente, con expresión indescifrable. El misterio había quedado al descubierto, pero bajo él se escondía la oscura verdad que siempre había llevado consigo la debilidad humana. Más que cualquier mosaico o joya, era la verdadera clave del crimen. A la mañana siguiente del arresto de la señorita Hargreaves, St. Mary Mead pareció respirar de nuevo. El aire, aunque impregnado del frío otoñal, se sentía más ligero, como si el peso opresivo de la sospecha finalmente se hubiera disipado. Sin embargo, en el fondo, el pueblo estaba inquieto. En la tienda de comestibles, las voces se convirtieron en susurros. En la oficina de correos, las cabezas se acercaban. Y en la vicaría, la señora Bantry declaró que todo el asunto era el asunto más escandaloso desde que desapareció la bicicleta del párroco. La señorita Marple, sin embargo, pasó la mañana como siempre, tranquila y metódicamente, con sus agujas de tejer tintineando, como si nada en el mundo pudiera perturbar su ritmo constante. Pero sus pensamientos se detuvieron en el mosaico, en el rincón oculto del señor Latimer, en los rubíes y las letras y, sobre todo, en la pequeña llave de latón que había desencadenado la cadena final de acontecimientos. El inspector Cray llegó poco después del mediodía, con aires de energía, aunque con cierto toque de humildad. «He recibido confirmación de Londres», dijo sentándose en su sillón. «Esos papeles que Latimer guardaba evidencian negocios turbios, chantajes y cosas peores. Y sí, las cartas a la señorita Hargreaves eran auténticas. Será juzgada. Tenías razón desde el principio». La señorita Marple sirvió el té con expresión serena. «No desde el principio, inspector. Al principio uno nunca sabe, solo sospecha. Pero la naturaleza humana, verá, siempre se manifiesta al final. La gente no puede evitarlo», aceptó su taza con un gruñido. «Seas humano o no, tienes un don para ello. Te lo concedo». Sonrió levemente. «Oh, no tengo ningún don, la verdad. Uno simplemente se da cuenta de lo que otros pasan por alto. Una mentira sobre las letras, una mirada a un mosaico, una mano que tiembla cuando no debe. Afuera, las campanas de la iglesia daban la hora, y su sonido se extendía por los tejados. El pueblo había recuperado su ritmo, pero ya no era el mismo. La gente se miraba ahora con un poco más de curiosidad, un poco más de recelo, porque si Harriet Hargreaves, tan remilgada y correcta, podía albergar secretos tan oscuros como para matar, ¿qué habría de sus demás vecinos? Esa misma tarde, la señorita Marple dio un tranquilo paseo frente a la rectoría. El mosaico seguía colgado en su sitio, aunque su glamour se había desvanecido. Para la mayoría, ya no era más que una pieza de piedra extranjera desprovista de su misterio. Pero para la señorita Marple, seguía siendo un recordatorio simbólico de cómo las grietas más pequeñas pueden ocultar los secretos más profundos. La señora Green, de pie en el jardín, le dedicó una débil sonrisa. «Me salvó, señorita Marple. De no ser por usted, todos me habrían considerado culpable». La señorita Marple le devolvió la sonrisa amablemente. «Ay, querida, no te hiciste ningún favor con tus evasivas y reflexiones, pero el miedo vuelve a la gente ingenua. Hay que perdonarlo, aunque no excusarse». La señora Green se secó los ojos. «Supongo que nunca olvidaré los chismes». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Nadie lo hace de verdad en un pueblo, pero el tiempo lo hace tolerable, y pronto la gente tendrá un nuevo escándalo que los distraiga». Esa noche, mientras se encendían las lámparas y el pueblo se tranquilizaba, la señorita Marple se sentó de nuevo en su salón. Sus agujas tintineaban con regularidad. El fuego crepitaba cálidamente y las sombras se extendían por las paredes. Para un forastero, era una escena de paz absoluta. Sin embargo, sus pensamientos no eran de paz, sino de la lección más oscura que el mosaico había revelado. Sabía que los rubíes quedarían bajo llave, las cartas archivadas por la policía. El juicio se celebraría lejos de los callejones de St. Mary Mead, el pueblo cotillear, y luego se resolvería, como siempre. Pero para la señorita Marple, el caso perdurará en la memoria no por sus joyas ni su llave oculta, sino por el recordatorio de que el crimen nunca está muy lejos de la debilidad humana, pues bajo la agradable superficie de la vida aldeana, tras las cortinas de encaje y las teteras pulidas, se esconden corazones llenos de envidia, miedo y desesperación. Y es en esos corazones pequeños y comunes
donde se siembran las semillas del asesinato. La señorita Marple dejó de tejer y sus ojos se posaron en la tranquila calle. Un perro ladró a lo lejos y una carreta traqueteó sobre los adoquines. La vida seguía, como siempre, pero se permitió una pequeña sonrisa irónica, porque sabía, con la misma certeza con que las campanas sonarán el domingo, que en algún lugar, incluso ahora, otro secreto la acechaba. Y cuando saliera a la luz, como siempre ocurría, ella estaría lista, porque en St. Mary Mead ninguna calma permaneció intacta por mucho tiempo.